Bueno, nuestro tema del día de hoy hablaremos de los gérmenes, el arma mortal y Cortés inicia la conquista de México. Cortés. Este tema más bien va a ser como tipo lectura. Así que, Ricardo, puedes comenzar. Antes de la llegada del primer español a tierras del Imperio, una enfermedad desconocida, la viruela, había matado en Quito a muchos miembros de la corte real y al propio Inca Huayna Cápac. Su hijo y heredero designado Ninhuruchi murió a continuación. Estas muertes precipitaron la lucha por el trono entre Atahualpa y su medio hermano Huáscar, una guerra civil sangrienta que dejó a los incas divididos y vulnerables. De no haber sido por la viruela, los españoles habrían tenido enfrente a un imperio unido. La viruela fue una epidemia que se propagó vía terrestre entre los indígenas de América del Sur a la llegada de los colonizadores españoles a México. Esta enfermedad y el sarampión, la gripe, el tifus y la peste bubónica traída por los invasores europeos hicieron estragos en América y no se le daba. Estas enfermedades y el sarampión, la gripe, el tifus y la peste bubónica traídas por los invasores europeos hicieron estragos en América, ya que los pueblos del Nuevo Mundo carecían en absoluto de inmunidad frente a estos gérmenes. Los europeos habían desarrollado una inmunidad inconsiderable, pues estas enfermedades eran transmitidas al hombre por el ganado, las aves de corral y las ratas, y los euroasiáticos habían desarrollado anticuerpos frente a estas especies al haber convivido con ellas decenas de miles de años. Las epidemias jugaron un papel decisivo en la conquista en toda América. Las enfermedades introducidas por los europeos se propagaron de una tribu a otra, mucho antes que los propios europeos. Ello causó la muerte de aproximadamente el 25% de la población indígena americana precolombina. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias por la lectura. Entonces, con respecto al tema de los gérmenes y el arma mortal, como dice ahí, que antes de la llegada de los españoles a América, las enfermedades introducidas por ellos, como la viruela, el sarampión, la gripe, actuaron como un arma biológica devastadora contra las poblaciones indígenas. También se dice que las enfermedades a las que los nativos no tenían inmunidad causaron lo que fue la epidemia masiva que diezmaron la población y debilitaron las sociedades indígenas, facilitando la conquista española. El impacto que tuvo las enfermedades en los gérmenes y en la larva mortal fue que los pueblos originarios no habían estado expuestos a estas enfermedades europeas, por lo que su cuerpo no tenían defensas naturales contra ellas. También la viruela, el sarampión y otras enfermedades se propagaron rápidamente, causando lo que fue los brotes masivos y una alta mortalidad. También la pérdida masiva de población y la enfermedad debilitaron lo que fue la capacidad en la resistencia de los pueblos indígenas, tanto militar como socialmente. También las epidemias causaron lo que fue un caos en las sociedades indígenas, dificultando su capacidad de respuesta ante la conquista. Si bien la tecnología y militar de los españoles fue importante,
El impacto de las enfermedades fue un factor, se podría decir, decisivo en el éxito de la conquista, ya que debilitó lo que fue a los imperios indígenas. En resumen, las enfermedades importadas por los europeos actuaron como una arma biológica a las poblaciones indígenas, hallando el camino para la conquista española a América. Entonces, como quien dice, fue aún más fácil que la conquista española a América se hiciera más rápidamente. Entonces, con el tema de los gérmenes y el arma mortal, con la llegada del primer español, a las tierras del Incario, ¿qué entendiste, Ricardo? Que antes de llegar a hubo unas enfermedades que mataron a muchas personas. Correcto, y eso le facilitó a quién? A los europeos. Ujú. Ya. La clase pasada también estábamos hablando sobre Cristóbal Colón ante la llegada de los españoles a América, que era liderada por Cristóbal Colón en el año, ¿en qué año, Ricardo? Si te acuerdas. 1840. No. Mm, ¿Te acuerdas que era el 12 de octubre de 1492? Y tres. Ay, El 12 de octubre de 1492 marcó lo que fue un punto de infección en la historia mundial. Aunque Colón creía haber llegado a las Indias, ahí fue cuando llegó a las Indias, que yo les había comentado tres fechas. Sus viajes relevaron lo que fue la existencia de un nuevo continente americano. El encuentro que tuvieron especialmente en Pacífico pronto desencadenó lo que fue un proceso de conquista y colonización que transformó profundamente tanto en Europa como en América. Entonces, los primeros contactos de exploración fue el 12 de octubre de 1492, que fue la expedición de Colón cuando llegó a la isla de Guanaani, sí, Guanaani, a la que llamaron San Salvador en el archipiélago de las Bahamas. También estábamos hablando de que los españoles fueron recibidos con curiosidad por los pueblos indígenas, quienes los obsequiaron con oro y otros productos. ¿Te acuerdas cuántos viajes realizó Colón, Ricardo? tres meses. Correcto. Colón realizó tres viajes más, explorando lo que eran las islas del Caribe y las costas de Centroamérica y Sudamérica. Esas exploraciones de Colón llevaron el establecimiento de asentamientos españoles en las Antillas y a posterior conquista del continente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la conquista de Cristóbal Colón, nos enfocamos a que la conquista de América fue un proceso violento y complejo, marcando lo que fue la superioridad tecnológica de los españoles, como las armas de fuego, la caballería y la navegación. También los españoles aprovecharon las divisiones políticas, también el Imperio Azteca en México y el Imperio Inca fueron conquistados en las primeras décadas. Y las consecuencias de eso fue que la llegada de los españoles tuvo profundas consecuencias por ambos continentes. Como dice aquí, debido a las enfermedades introducidas por los europeos.
y la guerra y la explotación laboral. Entonces la conquista también provocó la destrucción de las civilizaciones. No solo fueron las enfermedades, los gérmenes, el virus, sino que también la destrucción de la civilización precolombina, la pérdida de la autonomía política y la imposición de un nuevo orden social y económico. Entonces, en Europa, la conquista de América significó la acumulación de riquezas, el auge del comercio y la expansión del poderío español. Entonces, la llegada de los españoles a América fue un evento trascendental que cambió el curso de la historia. Si bien marcó el inicio de la colonización y sus consecuencias, pues también fue un encuentro entre dos mundos que dio lugar a un proceso de mestizaje y transformación cultural que perdura hasta nuestros días. También, si no mal recuerdo, estábamos hablando de qué significaba un encuentro entre dos mundos. Ricardo, ¿qué significaba un encuentro entre dos mundos? Lo que se vivió en el pasado y lo que se vivió ahora. Claro, lo que vio en el pasado, que primero estuvo en un lado y luego viajó a otro lugar y entonces ahí fue que se llama encuentro entre dos mundos. Entonces, sigamos con Cortés inicia la conquista de México. Ricardo. Hernán Cortés comandó en 1519 la expedición organizada por Diego de Vázquez, gobernador de Cuba, a las costas del Golfo de México, donde se conocía por dos expediciones anteriores la existencia de pueblos y riquezas. Velázquez, que se quedó en La Habana, le dio 600 hombres, 30 caballos, armas, alimentos y 11 navíos. Cortés fue muy hábil para lograr pactos con los pueblos indígenas de los tabascos, una etnia maya de Yucatán que conquistó, recibió, recibió regalos, entre otros, mujeres, jóvenes, esclavas, entre ellas estaban Malinche, llamada por los españoles Doña María, o la Malinche, que se convirtió en traductora, consejera y concubina de, de Cortés. Ella le ayudó a enviar mensajes al emperador mexica Moctezuma, quien respondió con el obsequio de ricos objetos de oro que aumentaron la codicia de los españoles. Tras fundar Veracruz y declararse independiente del gobernador Velázquez, Cortés obtuvo la ayuda de los indígenas totonacos y tlaxcaltecas y la invitación del propio Moctezuma. Así, Cortés y sus hombres entraron en Tenochtitlán. Pasmados por su belleza y su tamaño, habría sido imposible tomarla por la fuerza, pues la ciudad estaba rodeada por el Gran Lago de México y sus tres únicos ingresos, sendas carreteras terraplenadas, estaban perfectamente resguardados. Pronto Moctezuma se convirtió en prisionero de Cortés, pero este debió dejarlo a cargo de Pedro de Álvaro, pues el gobernador Velázquez había mandado una expedición con... No leo, no se ve. Ya, Una expedición con 18 navíos y 1.500 hombres con orden de someter. ya, muchas gracias, Ricardo. Excelente lectura. Sigamos entonces con Cortés inicia la conquista de México. ¿Qué entendiste con lo que acabaste de leer ahora? Que el gobernador de Cuba se quedó con La Habana y tuvieron una guerra. Muy bien. Entonces, muy bien, Ricardo, muchas gracias. Entonces, la conquista de México por Hernán Cortés sí dice que no comenzó con un evento único,
sino con una serie de acciones que iniciaron en los años 1519, cuando Cortés llegó a las costas de México con una expedición española. Después de eso, tras varios encuentros con pueblos indígenas y alianzas estratégicas, fue ahí cuando Cortés llegó a la capital azteca en noviembre de 1519. Ahí fue cuando inició el proceso de conquista que se extendió por más de 2 años, culminando con la caída de Tenochtitlan en 1521. A continuación, se detallan lo que son los hitos más importantes. Entonces, en 1519, la llegada de la costa, Cortés desembarcó en la costa de Veracruz en abril de 1519. También en 1519 fue las alianzas con pueblos indígenas que Cortés había establecido alianzas con varios grupos indígenas, especialmente con los enemigos de los aztecas. También la expedición española, reforzada por guerreros indígenas aliados, avanzó hacia el interior enfrentando lo que fue la resistencia y la negociación con diferentes pueblos. Y después de eso, en octubre, en la misma fecha de 1519, ocurrió una masacre, un importante centro religioso comercial aliado por los aztecas como advertencia a otros pueblos. Y después de eso, en noviembre de 1519, Cortés y su ejército llegaron a la capital del Imperio México, donde fueron recibidos por el emperador. Y en 1520 fue cuando Cortés tomó como rehén, buscando controlar el poder azteca. Y en 1521 fue cuando los españoles, con el apoyo de sus aliados indígenas, sitiaron y conquistaron en agosto de 1521 después de una feroz resistencia. Entonces, ¿qué entendemos por el tema de Cortés cuando inicia la conquista de México? Fue un proceso complejo y violento. Hasta ahí tenemos claro que fue un proceso complejo y violento, que fue marcado por la ambición de Cortés. Después de eso, hubieron las alianzas estratégicas con pueblos indígenas descontentos con el dominio azteca. Y después fue el choque cultural tecnológico entre los españoles y los indígenas. Y por último fue la caída, que no solo significó el fin de un imperio, sino también el comienzo de la colonización española de México. Entonces, ¿cómo inició la conquista de México? Fue en el año 1519 de febrero. Ahí fue cuando, como te estaba comentando, desembarcó en las costas de febrero en 1519 para así llegar al proceso de la conquista. ¿Está entendido hasta ahorita, Ricardo? Mándeme. ¿Está entendido hasta ahorita? Sí, sí, Ya. Entonces, ¿qué pasó después con Hernán Cortés después de la conquista? Eso fue en los años 1541, cuando Cortés retornó a España, donde falleció 6 años después, el viernes 2 de septiembre del año 1547, cuando pensaban volver a sus posiciones americanas. Entonces, Ricardo, ¿qué pasó con Hernán Cortés después de la conquista? ¿A los cuántos años falleció? ay, mío, ahorita lo acabas de decir, pero dijo varios Dígame, años, no me acuerdo. ahorita lo acabé de decir, correcto. ¿A los cuántos años fue que falleció?
a Ricardo. No, a mí no me acuerdo. Ah, no estás prestando atención entonces. Falleció 6 años después. Fue un día viernes 2 de diciembre del año 1547. ¿En qué año falleció Hernán Cortés, Ricardo? 1547. Correcto, en 1547 falleció Hernán Cortés. Como primer pregunta, ponemos si tienes ahí un cuaderno y un lápiz a mano. Sí, Ya. ¿Cuál fue la causa de la conquista de México? ¿Cuál fue la causa de la conquista de México? Siguiente pregunta. ¿Qué descubre Hernán Cortés? ¿Qué descubre Hernán Cortés? ¿Cuál fue la causa de la conquista de México? Y por último, ¿qué imperio fue conquistado por Hernán Cortés? ¿Qué imperio fue conquistado por Hernán Cortés? ¿Está copiado todo hasta ahorita? mami, espérame. Ya. Entonces la primera pregunta era, ¿cuál fue la causa de la conquista de México? Segunda pregunta, ¿qué descubre Hernán Cortés? Y por último, ¿qué imperio fue conquistado por Hernán Cortés? Yami. Y ahora sí. Entonces, Ricardo, ¿qué imperio fue conquistado por Hernán Cortés? No está en el libro por si acaso, pero sí lo comenté. ¿Qué imperio fue conquistado por Hernán Cortés? Nada. No, mi, Y el imperio que fue conquistado por Hernán Cortés fue el Imperio Azteca. Ahí fue cuando tuvo su victoria el 13 de agosto de 1521. ¿Correcto? ¿Se entendió hasta ahorita? sí, ¿Qué entendiste por el tema de la clase del día de hoy? que Hernán Cortés descubrió el Imperio Azteca en el año 1529 y también comandó en 1519 la organización dirigida por Vázquez a las costas del México y Ya. que hubieron muchas enfermedades hace muchos años. ¿Y cuándo fue que murió Hernán Cortés? En 1517, No. 1527. Ujú. No, está cerca.
Falleció seis Mire, años después de la conquista, un viernes 2 de diciembre del año 1500. 27. No, 47, casi.